Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en la barra informativa de Noticieros Canal 7 para cerrar una semana más a través de Código 7, ya una tradición, este análisis, el abordar los temas más relevantes que más revuelo causaron durante la semana, tanto en el Estado como en nuestro país, a través de Código 7, y un placer siempre compartir este espacio con mis compañeros periodistas y comunicadores. Paulina Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer. Muy buenas noches, Miguel, súper contenta de acompañarte, también a José Luis Juárez Díaz, por supuesto, y Luis de Regil, no se diga. Luis de Regil, ¿cómo estás? Hombre, muy buenas gusto noches. con compañeros y amigos, pues así es, en este viernes 21, pues penúltima semana del mes de febrero. Cierto, acuérdense que el que lleva el conteo de los años, de los días, es nuestro compañero Luis de Regil, y de las horas y de todos los instantes, como dice la canción, Luis de Regil. No, gracias, un gusto estar con ustedes. Un gustazo. Y por supuesto, José Luis Juárez Díaz, amiguito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Miguel, muy agradecido por la invitación. Tú eres de casa, José Luis, por supuesto, y además traemos nuestros dos primeros temas de esta noche, pues prácticamente que has recabado tú durante la semana, y eres una pieza fundamental para poder presentar a nuestro amable auditorio esta polémica decisión, o estas polémicas decisiones que se presentan en el Poder Legislativo. Esta semana no fue la excepción. Precisamente hay temas que se han discutido no solamente durante la 62ª legislatura, sino ya en pasadas, pero pareciera no llegar a un arreglo. Pareciera que incluso pierden cierto interés por algunos legisladores cuando la sociedad exige respuestas, exige soluciones y exige trabajo precisamente de los legisladores, de los diputados. Hablaremos sobre la despenalización del aborto. Este tema, que no es la primera vez tampoco que tocamos aquí en Código 7, pero esta semana fue fundamental. Vamos a ello. En la Comisión de Salud del Congreso del Estado, las iniciativas de ley que proponían la interrupción del embarazo fueron desechadas por unanimidad. La presidenta de esta comisión, diputada Angélica Mendoza Camacho, dijo que las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales ya la habían desechado por improcedente. Este jueves la Comisión de Salud solamente se unió al dictamen que será votado el próximo jueves en la sesión del Pleno del Poder Legislativo. Falta que lo defina la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Parlamentarios, y ya ellos verán cómo lo suben y se votará en pleno conforme venga. Pero bueno, ya ustedes vieron cómo pensamos nosotros, ¿no? La legisladora de Morena, quien había estado a favor de la despenalización del aborto, este jueves decidió cambiar su postura y votar a favor de la vida. Explicó el motivo por el cual cambió el sentido de su voto. Dijo que un médico la convenció del error que iba a cometer, ya que un feto empieza a tener vida desde los primeros días del embarazo. Se decía que a las 12 semanas apenas empezaría un feto a tener su sistema nervioso. Los expertos nos hicieron saber que no fue así, que no es así. Empieza desde las 4 semanas. Entonces, en ese sentido, en eso yo basé también mi decisión de desecharla. Admitió que habrá reproches de algunos morenistas que apoyan la interrupción del embarazo. Sin embargo, considera haber hecho lo mejor. Además, el Poder Legislativo de San Luis Potosí es autónomo e independiente. Yo creo que más que estar en la 4T, que sí es algo que a mí, el proyecto del presidente, siempre lo he dicho, es algo bueno, pero yo creo que hay que tener los datos exactos. Ya el aborto está especificado en la Constitución y ya dice en cuáles sí y en cuáles no, ¿no? Además, pues tampoco está listo en la Federación, entonces pues tampoco podemos nosotros darle un paso adelante si no. Quienes votaron en contra de la despenalización del aborto son el diputado Cándido Ochoa Rojas del Partido Verde, Patricia Silva Celis del PRI, Ricardo Villarreal del PAN, Consuelo Carmona Salas y Angélica Mendoza Camacho. Las dos legisladoras de Morena también votaron a favor del dictamen. Vianey Montes Colunga del PAN se reportó enferma. Todos firmamos en contra de esas iniciativas y bueno, para que vean que sí sirven de algo tener los eventos como las pláticas que tuvimos respecto al aborto. Cabe señalar que la Comisión de Salud del Congreso del Estado faltaba de dictaminar el tema de la legalización del aborto. La de Puntos Constitucionales la rechazó, también la de Justicia. Solo faltaba la Comisión de Salud, quien este jueves la desecha por improcedente. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.
Pues calientito el tema, prácticamente a unas horas de que se da esta situación. Ayer jueves, de uno a otro año, de una a otra legislatura, durante los últimos tiempos. Y José Luis Juárez ha sido testigo precisamente fiel, ha sido testigo y casi podría decir que protagonista de esta historia, obviamente no como legislador, sino como periodista, y donde has vivido, José Luis, cambios de opinión, como digo, en esta ocasión no fue la excepción, cambios de posturas, choques enfrentamientos entre integrantes de las mismas fracciones y de las mismas comisiones, ¿no? Y de la gente de la sociedad civil, Miguel, a favor y en contra se han manifestado. Grupos religiosos ahí han estado, pero casualmente en esta semana no los vimos. Esto es un punto muy importante que tocas, José Luis, porque José Luis, Paulina, Luis y amable auditorio, lo hemos dicho infinidad de ocasiones en este tema que lo debemos de tocar y se debe de tratar con pinzas, con muchísimo cuidado y respetar las ideas de cada grupo, de quien esté a favor, de quien esté en contra, pero sí con bases y poder ser partícipes de estos ejercicios de mesas de trabajo, de mesas de análisis, de debates. Pero esta semana precisamente, Paulina, se da un foro organizado por la propia Comisión de Salud del Congreso del Estado, donde estuvo desierto, prácticamente se veía, no sé, lo comentaba en la nota José Luis, si fueron 20 personas, fueron muchos asistentes. La propia secretaria de Salud no asiste, manda una representación y pues así no creo que rinda muchos frutos este tipo de temas y se llegue a buenos acuerdos donde haya consenso, ¿no? Digo, yo creo que ya conocemos la actitud que tiene el funcionariado, ya no es algo que siquiera nos pueda sorprender. Y por eso el hecho de que se haga a un lado esta propuesta no tiene un fondo o el fondo que todos quisiéramos, porque sí hay quien dice, bueno, yo tomé esta determinación por tal y cual motivo, porque un especialista dijo esta y otra cosa, pero ¿qué pasaría si los 27 legisladores hubieran asistido? Que tuviéramos de verdad lo que serían las opiniones de cada uno y que todo estuviera sustentado. No, ellos le responden a sus patrones, ¿no? Y esto es lo único que pasa. Y lástima porque estas propuestas han avanzado en el ámbito federal, por ejemplo, todavía al inicio, parece que, fue recientemente, hace algunas semanas, en la Cámara de Diputados se tuvo una postura favorable desde la Comisión de Igualdad. De ahí se dijo que podría pasar también a una comisión de salud, donde la expectativa es que esto pueda ya tener un avance generalizado. Y qué triste que nosotros seguimos pues encasillados, ¿no?, en lo mismo, porque lo hemos platicado tantas veces y puede pasar una legislatura tras otra y no salen del mismo discurso. Desde hace años en otros países incluso se habla ya de algo distinto, como por ejemplo, no sé, el aborto de papel, ¿no? Que así es como dicen ya, cuando el padre dice, ok, yo quiero renunciar absolutamente a todos mis derechos o privilegios o responsabilidades sobre el niño o el producto antes de que nazca, y ya si la madre desea tenerlo, adelante. Hay debates que van un poquito más. La idea es aquí saber exactamente el momento. Es una decisión, porque nos han dicho de manera reiterada de parte de organismos de la sociedad civil, también con especialistas, que no es un tema moral, es un tema de salud pública. Entonces, claro, si no nos van a resolver algo, digan lo que digan, entonces, pues las muertes también de mujeres van a continuar por este aspecto. Y si no arreglan la cuestión del clandestinaje en cuanto a sitios donde hacen una interrupción también del embarazo, pero insistir en condiciones que no tienen nada de sanidad, no vamos a llegar a nada. Para empezar, ilegales, ¿no? Y eso va de la mano precisamente con esa cuestión que es básica en cuanto a privilegiar la vida, tener en este sentido, y me refiero a dotar de toda la infraestructura necesaria para cuidar vidas, para que si la persona o si la mujer que ha decidido hacerlo pueda tener la garantía de que saldrá viva de ese lugar.
ese punto es, yo creo que neurálgico y lo hemos platicado en muchas ocasiones. Por ese lado, falta muchísimo que hacer. Descuidan un flanco y tratan de cuidar el otro, Luis R. Gil. Lo dice Paulina Rodríguez y lo dice muy bien. Algunos legisladores se han dedicado prácticamente a rendirle cuentas a sus patrones, pero los patrones son el pueblo, son los potosinos, a fin de cuentas. Es correcto, y no pasa. Lo comento y también recojo el comentario que hace Paulina con respecto a que es un tema de salud pública, ¿no? Sí. Y en este tema vimos ahorita imágenes y estuvimos también por ahí, nos dimos una vuelta al Congreso. Se hacen este tipo de foros, de encuentros para discutir, para intercambiar puntos de vista y de ideas. Y al igual como este foro, que es obviamente de la interrupción del embarazo, y poniendo en contexto cuando se le ponen a la ciudadanía, a grupos que están a favor o en contra de un tema, y recuerdo un foro inmediato, que fue el foro de la reforma político-electoral, abriendo esos dos foros, había una escasez de participación. Creo que hay una apatía por parte de la sociedad de San Luis Potosí, una apatía de los grupos, porque luego cuando se tome una decisión favorable o negativa, es cuando saltan, ¿no? Es cuando saltan estos grupos, cuando salta la opinión. Pero estaban los foros. Y hablando de este foro, en el foro que en la semana se celebró ahí en el recinto del Congreso, pues no más de 20 personas los que estaban ahí. No, y fue realmente, José Luis, denigrante, vergonzoso, saber la importancia que tiene, por supuesto, para la sociedad y para los diferentes grupos, para quien, insisto, no concuerdan con las ideas, pues ahí está. Entonces, ¿por qué el reclamo? Entonces, ¿por qué decir que no se está preparando ¿Por qué las mantas? Una decisión? ¿Por qué las mantas precisamente atacando a ciertos legisladores, a ciertos diputados sobre el tema? Y no en el auditorio, en los foros donde deben levantar la voz y dar sus opiniones, ¿no? Sí, pues fue triste, lamentable la escasa participación del público y de la gente especializada, ¿no? Quizás falló aquí la capacidad de convocatoria de quienes organizaron el evento. ¿Pero cuántos recursos le meten, José Luis? Porque no es bien curioso. Al parecer, ¿Cómo difundieron sus foros, bien no? rápido. Se dice que para los foros electorales y estos últimos, pues se le metieron 9 millones, Miguel. Exacto, y en estas otras actividades, y no solo en esta, en las demás actividades, ¿cuánto le destinan, José Luis Juárez? ¿Qué tanto dicen, bueno, vamos a decirle a la gente para que estén listos? Sí, claro. O sea, entiendo perfectamente por dónde vas, Paulina, y nunca será suficiente para poder obtener precisamente la voz de la ciudadanía, la importancia en cuanto a los actores políticos para que tomen la determinación, para que tomen las decisiones en cuanto a los temas que están presentes, están en la agenda precisamente legislativa y les interesa a la gente. Vamos a ir a una pausa, un comentario, si es muy breve, ¿me lo dices, José Luis? Sí, que el foro de ayer fue determinante, porque la Comisión de Salud del Congreso del Estado era la única que faltaba en emitir su dictamen y fue en contra de la despenalización del aborto. Ahí está, y eso generó conflictos, obviamente también ahí en la Ni los morenistas votaron en la propia a favor. comisión. Dicen que la 4T se está desmoronando cuando no se ponen de acuerdo ya sobre precisamente algunos puntos que desde un principio habían acordado, valga la redundancia. Vamos a una pausa, es la primera de la noche en Código 7, tenemos más información.